Contando el cuento, con Ángel Guzmán. Muy buenas tardes tengan todas y todos quienes nos acompañan hoy en este evento de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Mi nombre es Nilo Valdés y tendré el privilegio de conducir este acto. Saludo a la amable audiencia que se da cita hoy y a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo en las redes sociales de nuestra facultad. Esta tarde, la universidad está de manteles largos con la visita de nuestros distinguidos invitados. Saludo con mucho grado al excelentísimo señor embajador del Estado de Palestina en México, Mohamed Sadat. Y a la doctora Araceli Cortés Galán, académica y activista por Palestina. Para nosotros, para toda la facultad y toda la universidad, es un honor recibirles. También saludo a la maestra Cindy Yesa Cárdenas Barajas, docente de nuestra licenciatura en Relaciones Internacionales, quien también nos acompaña en este presidio. Antes de comenzar, quisiera agradecer profundamente al equipo de trabajo que con dedicación y esfuerzo hizo posible la realización de este evento. A la doctora Vanessa Muriel, al doctor Pablo Concepción y a la maestra Cindy Cárdenas, muchísimas gracias. Señor embajador y doctora Araceli, agradecemos su participación en este evento que tiene por finalidad interactuar y dialogar con nuestra comunidad universitaria en torno a un tema que ha marcado generaciones alrededor del globo y ha enseñado lecciones valiosas a la humanidad. Se trata de una lucha social longeva que ha sido observada con detenimiento por las relaciones internacionales del pasado y del presente. Conversar acerca de Palestina conlleva sumergirse en una reflexión profunda que nos permite comprender dinámicas entre sociedades y corregir rumbos para una coexistencia pacífica. Por ende, ¿qué mejor escuchar de la historia y actualidad de Palestina que de propios expertos en el tema? Sin más preámbulo, cedo el micrófono al señor embajador Mohamed Sadat para dar inicio a su participación en esta conferencia titulada Palestina hoy, su gente, su historia y su lucha. Un aplauso, por favor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, ¿me escuchan bien, no? Sí. Quiero agradecer a la doctora Silvia Lorena Amaya Llano, doctora de la Universidad Autónoma de Querétaro, al maestro Niles Valdés, coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y a la maestra Cindy Cárdenas, y por supuesto también a la doctora Araceli Cortés Galán. Nosotros decimos del movimiento de solidaridad, pero ella es importante en este movimiento. Es de los fundadores del movimiento de solidaridad con Palestina. Y quiero agradecer a todos ustedes por tener el interés de estar con nosotros hoy. Miren, hablar del conflicto en Palestina, podemos hablar horas y horas. Es un conflicto que data de más de 76 años. Es un conflicto que tiene en su esencia objetivos coloniales de expansión.
aunque se habla de otros conceptos, pero estos conceptos no tienen nada que ver. Tratan a darle a este conflicto un carácter religioso. Yo quiero hablar con ustedes del origen del conflicto, porque si no saben el origen del conflicto, van a tener algunas dificultades a entender lo que está pasando actualmente. Y nosotros estamos interesados para que ustedes entiendan lo que está pasando, porque estamos hablando de un conflicto que nos interesa a todos nosotros, no es a nosotros como Palestina. Por lo tanto, tenemos todos que saber la verdad para poder trabajar en una forma conjunta y actuar para proteger el futuro de nuestro planeta, el futuro de ustedes como jóvenes, porque este planeta, la responsabilidad de protegerla cae a ustedes como jóvenes. Entonces, tenemos que entender todo en una forma correcta. El conflicto en Palestina empieza, y voy a tratar de resumir un poco. Comienza un poco antes de 1917, digamos, cuando el movimiento sionista empezó a buscar y contactar con las potencias coloniales a nivel internacional para establecer un lugar para los judíos. Hasta el momento estamos hablando de un lugar para los judíos. Y esto empezó en 1897 al fundar el movimiento sionista internacional. Empezaron a contactar varias potencias. Entre los contactos que ellos hicieron, contactos para establecer el Estado digamos, judío. Y desde el comienzo ellos estaban hablando del Estado judío. Convirtieron la religión a una nación. Entonces, contactaron para establecer el Estado en Argentina, en Patagonia, en Uganda, en África, entre otros. Y también en Palestina plantearon esto. Pero al comienzo ellos estaban trabajando para establecer el Estado ya en Uganda. Después, en el tercer congreso del movimiento sionista, empezaron a cambiar la idea para ir a Palestina. Para esto, ellos contactaron con el colonialismo inglés, que ahí estaba en Palestina, que dominaba Palestina. Ellos coordinan con ellos, llegan a un acuerdo, el movimiento sionista y el colonialismo inglés, a dar un lugar para los judíos en Palestina. Y hacen lo que se llama la Declaración de Balfour en 1917. Y empiezan en coordinación con el colonialismo inglés. Balfour es canciller de Inglaterra en aquel entonces, y a nombre de él. Y en esa declaración, quiero aclararles algo, es una declaración de media página. Y en esa media página se menciona la palabra Palestina 2 veces. Es breve, así. Esto quiere decir que Palestina ha existido antes de la creación de este. Y esto quiere decir también los que entregaron el territorio nuestro a ellos reconocen la existencia de Palestina. Y digo esto porque ellos después niegan la existencia de nuestro pueblo. Esa declaración, si la podemos caracterizar, lo podemos describir, podemos decir que los que no tienen derecho a regalar nuestro territorio, dan nuestro territorio a los que no lo merecen, porque no tienen derecho. Inglaterra
según el derecho internacional, no tiene derecho a regalar un territorio que ellos estaban ocupando. Y los judíos que llegaron de todo el mundo, migrantes a Palestina, no merecen ese territorio porque ellos vivían en otros territorios. ¿Qué pasa desde aquel entonces? Empieza el colonialismo inglés a facilitar la migración judía hacia Palestina y empieza a facilitar la construcción de asentamientos para ellos y facilitar la llegada de armamentos. Ellos se agrupan en bandas sionistas y empiezan a atacar a nuestro pueblo. Antes de hablar de lo que pasó en 1948, les voy a mencionar algunas cosas. Para engañar a la gente y a los judíos, a la comunidad internacional, empezaban a plantear algunas cosas, algunos conceptos. De primero, hablaban de que Palestina era una tierra sin pueblo, para un pueblo sin tierra. Y esta idea, el objetivo de esta idea es eliminar a nuestro pueblo y apropiarse de toda Palestina. Aunque ellos mandaron un mensajero para ver Palestina como es. Y el mensajero les manda un mensaje cifrado diciéndoles que la novia es muy bella, pero tiene novio. Quiere decir que Palestina es muy bonita, pero tiene pueblo, tiene dueños allá, en el pueblo allá. Esta idea de que Palestina era una tierra sin pueblo, hasta el momento domina el pensamiento de ellos, porque lo que están haciendo actualmente en Gaza coincide con el objetivo de ellos, que ellos lo planearon desde antes de 1948, que es no tener palestinos en Palestina, desplazarlos, matarlos, todo. Y ahora vamos a hablar. En 1948, estas bandas sionistas fundadas por el movimiento sionista cometieron decenas de masacres contra nuestro pueblo. Mataron a más de 15.000 palestinos, desplazaron a más de 850.000 y destruyeron a más de 520 aldeas de nuestro pueblo. Ahora, volvemos a la misma idea. Los 850.000 que desplazaron, ¿de dónde llegaron a Palestina? Si Palestina no tenía pueblo. Las aldeas que ellos destruyeron, ¿a quién pertenecían? Si Palestina no tenía pueblo. Los 11.000 que mataron, ¿de dónde llegaron a Palestina? Entonces, esta es la gran mentira que ellos planearon desde aquel entonces. Ahora, lo que pasó en 1948, nosotros lo llamamos Nakba, que es catástrofe. Y por cierto, el día 15 de este mes, en 13 días, vamos a conmemorar la Nakba de 1948. Y esperamos de todos ustedes, de todo el pueblo mexicano, que exprese solidaridad con nosotros en esta fecha. Las bandas sionistas cometieron todos estos ataques terroristas contra nuestro pueblo. Y repito, ataques terroristas, porque lo que podemos, si vamos a dar un nombre a lo que pasó en 1948, es terrorismo contra nuestro pueblo por parte de las bandas sionistas. Ahora, el ejército israelí actual está formado de estas bandas sionistas que cometieron estas masacres contra nuestro pueblo. Eso es importante. Y aquí voy a hacer una pausa y decirles que el terrorismo surgió con la fundación del Estado de Israel por parte de las bandas sionistas.
porque lo que hicieron contra nuestro pueblo es terrorismo. Yo explico esto para poder entender y desmentir lo que ellos dicen ahora. El ejército israelí se formó de las bandas sionistas que cometieron estos ataques terroristas contra nuestro pueblo. Y quiero decir con esto que la doctrina, cuando se fundó el ejército israelí, una doctrina terrorista, porque está basada a las bandas terroristas sionistas. Junto con esto, ellos trataron a usar algunos términos. Los quiero explicar ahora porque ellos están utilizando actualmente. A cualquiera que criticaba la política de Israel, lo acusaba como antisemita. Ese es un término. Y aunque la gente no habla de religión ni nada de esto, lo acusan de antisemita. Una manifestación pacífica en solidaridad con Palestina en una universidad, y la policía entra, ataca a la gente y son antisemitas. Imagínense. Es un chantaje, es un terrorismo ideológico, porque cuando hablamos del terrorismo hay muchas formas de manifestar el terrorismo. También hablan del pueblo de Dios. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿No somos pueblo de Dios también? ¿Y el pueblo de Dios acaso tiene derecho a cometer masacres? Al contrario, el pueblo de Dios debe actuar de una forma humana. Pero la pregunta, ¿por qué lo plantean? Este tiene un objetivo político. Plantean esto para justificar y legitimar todas las masacres que ellos cometen contra nuestro pueblo. Porque somos creyentes todos, y cuando ya se habla del pueblo de Dios, cualquiera que va a criticar va a decir: no se puede criticar, estos son pueblo de Dios, y así justificar lo que ellos hacen como un mando de Dios, aunque Dios no manda hacer esto. Imagínense cómo reversan los conceptos y tratan de usar estos conceptos para objetivos políticos. Todos somos de Dios, nosotros respetamos todas las religiones. Y cuando se habla del antisemitismo, quiero decirles algo: los judíos en Palestina antes de 1917 eran apenas el 5%. Y nosotros en Palestina nunca tuvimos problemas de carácter religioso. Siempre hemos vivido en Palestina, judíos, cristianos, musulmanes, como palestinos. Hasta que se fundó el movimiento sionista, empezó a fomentar el concepto religioso para darle carácter religioso al conflicto. Hablan de la tierra prometida. Y para no hablar tanto de esto, les voy a hacer una pregunta. Si ellos hubieran escogido Uganda, ¿sería Uganda la tierra prometida? Porque estaban a punto. Si ellos hubieran escogido a Patagonia, ¿sería Patagonia la tierra prometida? Entonces, usar conceptos religiosos para objetivos políticos. En 1948 ellos logran apropiarse del 78% del territorio palestino. Y se dan algunos conflictos y todo eso, pero en 1967 ellos ocupan el resto de Palestina. Ellos lanzan una guerra, Israel lanza la guerra contra todos los países árabes, contra Siria, el Líbano, Jordania, Egipto, y ocupan el resto de Palestina, que es Gaza y Cisjordania, y también ocupan a las alturas del Golán, y ocupan a una parte del territorio del Líbano en el sur, y ocupan a Sinaí. Y ahora preguntamos otra vez: ¿anexan ellos las alturas del Golán a Israel como parte de Israel? ¿Anexan a Jerusalén Este como parte de Israel? Y nos preguntamos:
Las alturas del Golán son territorio sirio, el sur del Líbano, territorio libanés, Sinaí es un territorio egipcio. Ellos después se retiraron, después de la guerra del 73, se retiraron de Sinaí. ¿Sería esto también tierra prometida? Estamos hablando de Palestina, pero ellos ocupan parte de Siria, del Líbano, de Egipto. ¿Sería esto también tierra prometida? Y así aquí vamos a hacer un interrogante. ¿Qué quieren decir ellos con la tierra prometida? Porque desde antes ellos hablan del Gran Israel. El Gran Israel es todo el territorio entre el río Nilo y el río Éufrates. Esto es así. El objetivo de ellos, ¿cuál es? No es expansión en toda la región, no es control toda la región. Volvemos a la fundación de Israel. Entonces todo esto demuestra que la fundación de Israel fue para lograr objetivos coloniales de expansión y control a la región. Este es lo podemos adaptar muy fácil, solamente para dar un vistazo rápido a lo que ellos están haciendo. Si ustedes ubican en un mapa, Palestina tiene un lugar histórico muy importante que conecta África y Asia. Palestina cae cerca de los vasos marítimos allá en la región, y la región nuestra es una región que tiene recursos de gas, petróleo y de muchas otras cosas. Entonces también los intereses coloniales están presentes en este sentido. Esta es la razón que algunos países, sobre todo Estados Unidos, han apoyado a Israel a lo largo de todo este tiempo con el objetivo de mantener a Israel como la única fuerza poderosa en la región del Medio Oriente, con el mismo objetivo es garantizar intereses y tener control a la región del Medio Oriente. Ahora, hablando de 1967 hasta, digamos, hasta ahora. Desde 1967, Israel, para demostrarles también que el objetivo es expansión, Israel ha llevado un proceso enorme de construcción de asentamientos, tanto en Gaza como en Cisjordania. Ellos se retiraron los asentamientos de Gaza, pero en Cisjordania este proceso sigue con enorme expansión en los territorios palestinos. Y esta construcción de asentamientos tiene como un objetivo es dividir a Cisjordania en cantones y complicar el movimiento de nuestro pueblo y, por supuesto, apropiarse del territorio nuestro. Pero los asentamientos también se apropian del agua, tienen control al agua y a todo esto. Y este es un proceso que complica la vida de nuestro pueblo en Cisjordania. Se han tomado muchas resoluciones por parte de las Naciones Unidas al respecto de la construcción de asentamientos. Y ellos, inmediatamente de la guerra del 67 y del 68, anexan a Jerusalén. También se han tomado resoluciones de Jerusalén Este al respecto de la anexión como ilegal, porque Jerusalén Este se considera como un territorio ocupado. Construyeron el muro, pero también se tomaron decisiones contra la construcción del muro que divide a Cisjordania. Pero a ninguna de estas resoluciones Israel hizo caso. Nunca a lo largo del conflicto Israel hizo caso a la
resoluciones de Naciones Unidas. Y quiero decirles algo, volver para. En 1947, Naciones Unidas decide repartir a Palestina en 2 estados, con la resolución 181. Y en 1948 también la resolución 194, que tiene que ver con el retorno de los refugiados. Y el establecimiento del Estado israelí fue el reconocimiento del Estado israelí, tenía la condición de que Israel cumpla con estas 2 resoluciones. Esta fue una condición para reconocer a Israel, que Israel cumpla con estas resoluciones. Pero al contrario, no han reconocido hasta el momento y no han cumplido con nada de estas resoluciones. Al contrario, se vio actuando como si estuviera por encima de la ley internacional, dando un mensaje de que las resoluciones de Naciones Unidas no se aplican a ellos, porque si ellos son otra cosa. La Carta de Naciones Unidas es para el resto de los pueblos del mundo, pero ellos no. Ellos son elegidos y no tienen, a que nadie les puede mandar. Ese es el peligro también de todos estos planteamientos. Creo que una gran parte de ellos todavía de todo el proceso de negociación con Israel, que después en 1993 se hacen los acuerdos de Oslo, y estos acuerdos establecen el establecimiento del Estado palestino en 5 años. Pero ya pasaron 5 años, y 5 años, más de 5 años, más de 5 años, y nada de esto se logró. Al contrario, Israel aprovechó del tiempo de negociación para ampliación de asentamientos en toda Palestina. Y la situación antes del 7 de octubre pasado estaba sumamente complicada. ¿En qué sentido? Hemos nosotros trabajado con toda la comunidad internacional para empujar el proceso de paz, para llegar a soluciones del conflicto, pero para que se presionen a Israel. Pero al contrario, no pasó nada. Israel cada rato declara ampliación de asentamientos. Y el proceso de negociación se cerró completamente. Los colonos israelíes en Cisjordania diariamente cometen ataques terroristas contra nuestro pueblo. Es solo para dar ejemplos. No sé si ustedes se recuerdan de un adolescente que se llama Mohamed Abu Khter. Llegaron a él, lo agarraron, le echaron gasolina y lo quemaron vivo hasta morir. Atacaron a las casas en Huwara mientras la gente estaba durmiendo, quemaron las casas mientras la gente estaba durmiendo. Atacan a los campesinos, matan a los campesinos para no dejarlos llegar a sus tierras para la cosecha. En el tiempo de cosecha, ellos cortan los árboles de olivo. Y no solo los cortan, ahora queman. Para que no renazca, lo queman. Y todas estas son acciones terroristas. Y hace unas 2 semanas, vieron ustedes cómo entraron los colonos a las calles, las aldeas, y empezaron a atacar, quemar casas, quemar propiedades de nuestro pueblo, lo que encuentran en la calle, y el que sale también lo matan. De este terrorismo de los colonos israelíes nadie habla. Nadie habla. Para que ustedes vean el doble rasero de algunos países. Y este doble rasero que Israel lo entendió como una luz verde
y a nosotros como palestinos nos costó muchísimo. La situación en Gaza también estaba difícil, sumamente difícil. Gaza prácticamente es una cárcel grande. Ahora les voy a hablar de Gaza. Gaza tiene área como 365 kilómetros cuadrados. 335 kilómetros cuadrados. Casi no llega. Un territorio muy pequeño. Pero en este territorio viven 2.4 millones de habitantes. 2.400.000 habitantes. Y pueden ustedes imaginar qué densidad tiene esta área. Esta área se hace un cerco por parte de Israel. El control es en manos de Israel. La entrada de comida está en manos de Israel. La entrada de la materia prima está en manos de Israel. Si se va a exportar, el permiso que hay que tenerlo de Israel. Entonces Israel siempre obstaculiza todo. Y para darles algunos ejemplos, así rápidamente. El momento de la cosecha, digamos, de fresa, porque digo fresa porque cerca de mi casa, yo soy de Gaza, cerca de mi casa, ahí siembran fresa. En el momento de cosecha que quieran exportar, porque tiene mucha demanda, esta fresa es buena, en algunos países europeos lo quieren. En el momento de la cosecha, ellos cierran las fronteras, ya está cosechada para exportar, la dejan en los camiones y se echa a verter. Todo el año la gente trabaja, en el momento de cosecha, igual hacen con las rosas, exportamos flores, rosas para países europeos porque hacen perfume, hacen algo, igual se echa a verter en los camiones porque lo dejan días esperando, y esto hay que exportarlo por avión, y esto se echa a verter. Un hospital tiene un aparato importante de resonancia, necesita, se le rompe una pieza. Para importar esta pieza es un problema, no se puede importar esta pieza, se queda en el hospital sin este equipo. Convirtieron a Gaza en un mercado para ellos, de todo tipo. Toda la infraestructura que podía producir trabajo, empleo y algo, la destruyeron. Un ejemplo, al lado de mi casa habían 2 fábricas de medicina. Las bombardearon. ¿Por qué? ¿Para qué? Importar todo esto de eso. Entonces convirtieron a Gaza a un mercado de ellos, de lo que ellos quieren, no dejan la entrada de la materia prima. Entonces toda la infraestructura que puede contribuir a producir trabajo, empleo, productos y todo esto ya está todo destruido y hay que dependerse para todo a eso. Los hospitales no tienen capacidades, no les permiten tener estas capacidades, porque nosotros como palestinos tenemos de los mejores médicos en el mundo, de los mejores ingenieros en el mundo, están trabajando en países como Estados Unidos, Alemania, en NASA están trabajando y todo. Pero con el hecho de hacer un bloqueo a todo esto en Palestina, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que depender a Israel. Cuando ya se rompen los equipos en los hospitales, el paciente, para poder tratarse, hay que mandarlo a los hospitales de Israel. Y allí, imagínense la cantidad de dinero que ellos cobran. Es un negocio también. Y nosotros
en nuestro pueblo ya estaban sin trabajo. Un desempleo que llegó al 60%. Entonces es otro sufrimiento de nuestro pueblo. Y quiero recordarles que desde el 2008 hasta el 2023, incluyendo a la creación del 2023, 6 agresiones contra nuestro pueblo en Gaza. En el 2008, 2012, 2014, 2021, 2022 y ahora 2023. Y en todas estas agresiones estamos hablando nosotros de ataques aéreos, invasión de tanques y destrucción. Cuando hablamos de ataques de aviones, lo primero que ellos hacen es experimentar las bombas nuevas que ellos recibieron de Estados Unidos, que ellos reciben constantemente. Y Estados Unidos les manda lo último de las bombas y de los armamentos. Entonces ellos van, lo experimentan en Gaza. Imagínense, un misil ataca un edificio de 14 pisos y se cae todo completo. Y en todas estas agresiones contra nuestro pueblo han caído decenas de miles de asesinados, de heridos, y la gran parte de ellos son niños y mujeres. Además de la destrucción de la infraestructura. Imagínense, un tanque entra, lo primero que hace, además de romper las calles, esto, donde hay invernaderos, solamente pasa a destruir. Imagínense construir un invernadero y viene el tanque, pasa por esto. Además de destrucción de las casas y la infraestructura. Quiero decirles algo. Cerca de mi casa había sembrado cítricos y olivo. Entonces el bulldozer arrastró todo y regresó. Había quedado un árbol pequeño, para que ustedes tengan idea. Había quedado un árbol pequeño que el chofer del bulldozer yo no digo que no, lo mandaron a regresar otra vez para arrancar ese árbol. Para que ustedes vean, nada, no quieren dejar nada. Ahora destruyen todo, caen decenas de miles de asesinados, heridos, destrucción de infraestructuras, hoteles, escuelas y todo esto. Y para reconstruir esto tenemos que comprar todo también otra vez de quién, de Israel. Además de experimentar los armamentos en Gaza. Convirtieron a Gaza a un campo de experimentos, de armamentos de Estados Unidos y de ellos. Entonces, nos tratan no nos consideran como seres humanos, nos consideran para hacer experimentos. Esta gente no tiene derechos humanos. Toda esta situación produce acumulación, presión. No hay expectativas para un proceso político, cercos, sufrimiento, además del encarcelamiento diario de todos, además de las agresiones diarias contra los lugares sagrados, la provocación tanto a los lugares musulmanes como cristianos, a la mezquita del Aqsa, a las iglesias en Jerusalén, todo. Es que ellos no quieren ni nada que no sea judío. Y al mismo tiempo
y hablan del Estado judío últimamente. Hay que reconocer a ellos como un Estado judío. Ustedes saben qué significa Estado judío. El Estado judío significa que convertir esto o seguir convirtiendo a un conflicto religioso. Ellos plantean el Estado judío, niegan a la existencia de los demás, a los musulmanes, a los cristianos, y después hablan del antisemitismo. ¿Pero quién plantea estas cosas? Nadie plantea esto. Pero al negar a los demás, ¿qué significa? Y con esto quieren desplazar a todo nuestro pueblo, y no solo esto, a nuestro pueblo que vive en Palestina desde 1948, porque se quedó una parte, también quieren desplazar a ellos, porque ellos no son judíos, son musulmanes y cristianos, quieren desplazar a ellos. Entonces no quieren en Palestina nada que no sea judío, este planteamiento, pero todo con el objetivo, plantean este concepto, pero con el objetivo a eliminar a todo nuestro pueblo y desplazarlo fuera de Palestina. Pasó, ya ustedes están al tanto de lo que pasó en el 7 de octubre, es un producto de una presión, una reacción a todo lo que está pasando, y Israel lanzó toda esta guerra de genocidio contra nuestro pueblo, comenzando a plantear de que esta es una guerra de autodefensa y es contra el terrorismo. Imagínense. Y no habla ni del terrorismo de los colonos, del 48, del terrorismo del ejército de ellos, nada. No hablan del terrorismo de Estado. Porque cuando hablamos de los colonos, ya va el colono, ataca a nuestro pueblo, el soldado israelí está atrás de él a protegerlo. No estamos hablando de colonos aislados. Los colonos son el instrumento terrorista del ejército israelí. Y lanzaron este genocidio contra nuestro pueblo. El objetivo, y vamos a analizar los términos que ellos planearon.